está la base. Bueno, compañeros y compañeras, mis agradecimientos muy especiales al concejal Amin, a Dilberto, mis saludos, a Libardo y a Gloria, a todos los compañeros que promovieron esta reunión, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar este acto para hacer pues lo que a mi juicio es como un análisis sobre lo que está pasando en el país y los criterios con los que debemos adelantar la campaña electoral que se avecina, pues por lo menos algunos aspectos fundamentales. Seguramente habrá otros que no se van a mencionar, pero voy a resaltar algunos aspectos. Pero empezar diciendo que la campaña electoral que estamos arrancando no solo es la campaña de Congreso, de las elecciones de marzo, en las que yo voy a presentar mi nombre como candidato nuevamente al Senado de la República, sino que también es la campaña a la presidencia de la República. Campaña que adelantaremos con el nombre del compañero Gustavo Petro, que fue quien ganó la consulta del Polo Democrático Alternativo. Eso es una cosa en la que no caben dudas ni caben vacilaciones. Como es obvio, yo hubiera querido un resultado distinto, pero ese no fue el resultado que salió, y el compromiso era que quien ganaba era el candidato de todos, y es el compañero Gustavo Petro, el candidato del Polo para las elecciones de mayo del año entrante, y vamos a honrar ese compromiso que asumimos. Y espero que el Polo todo, particularmente quienes estuvimos con Carlos Gaviria, nos pongamos esa camiseta y adelantemos esa campaña con toda seriedad. En lo que estamos en este momento, y es bueno que ustedes lo sepan, a partir de este propósito que he señalado, estamos en un ejercicio que es políticamente inevitable y conveniente. Es que el hecho de que Gustavo haya ganado la consulta, ese es un hecho que, repito, no tiene discusión, ¿sí? Así es. Pero ese que es un hecho, hay que compaginarlo con otros hechos. Hay unas decisiones tomadas de Congreso, hay un ideario de unidad que es el programa de nuestro partido, hay unos estatutos, hay que elegir nuevo presidente porque el compañero Carlos Gaviria renunció, y estamos, digamos, un poco en ese proceso, resolviendo eso que, como ustedes saben, en el Polo, que discutimos bastante, pues estamos discutiendo. Pero yo soy optimista en que pronto pues habrá buenas noticias en ese sentido, porque además estamos bregando a sacar las cosas por consenso. Si nosotros hubiéramos podido tomar la decisión de tomar decisiones votando, pero lo que hemos querido es hacer un consenso, es decir, para que esta cosa arranque bien, arranque como debe arrancar, que es con un Polo unido, con unos propósitos claros, unas candidaturas claras, para dar la batalla del año entrante, que es, repito, tiene esos dos aspectos: candidaturas al Congreso y candidaturas a la presidencia de la República. Lo segundo es esto. Esta es una cosa que yo suelo repetir, y seguramente ustedes me habrán oído otras veces, pero voy a repetir cosas aquí. José Jaramillo Giraldo decía que en pedagogía no hay nada mejor que repetir. Los que hemos sido profesores sabemos que toca insistir, y en el caso del Polo creo que es importante insistir en unas cuantas ideas, porque son las del alma nuestra, y son las ideas que a mi juicio debemos llevarle al resto de los colombianos para lograr que el resto de los colombianos se engruesen las filas del Polo. La primera idea es esta: a los del Polo se nos critica por estar en la oposición, y en tono exagerado se nos dice, no, es que ustedes están en contra de todo, etcétera, etcétera. Y yo suelo decir que no es verdad que nos opongamos a todo, que nos oponemos apenas como a una parte de lo que quisiéramos oponernos, porque no nos alcanza el tiempo para oponernos a todo lo que deberíamos oponernos, ¿sí? Ese es un hecho cierto. Pero por supuesto que también hay cosas que nos parecen que pueden estar bien en un momento dado, no se trata de eso. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué actuamos así? Porque esa es, pienso yo, una conducta de la que debemos estar orgullosos. Porque es que uno no puede ser de izquierda democrática en un país como Colombia. Y yo diría que en cualquier país, si no ve el país que ven los ojos de los débiles, si no ve el país que ven los ojos de los que sufren, si no ve el país del pueblo raso, de los jornaleros, de los indígenas, de los desempleados, si no ve el país que ven los ojos de las capas medias, si no ve el país incluso que ven los ojos de los empresarios no monopolistas que también desarrollan su actividad en medio de grandes dificultades. Esa es de nuestra naturaleza.
Si un miembro del polo va por la calle y ve a un niño sufriendo o una señora sufriendo, o pasa por la puerta de un hospital y ve a un enfermo que no atienden, y eso no lo ofende, ¿sí? Si eso no le duele, si eso no lo motiva, pues definitivamente, como en la propaganda, creo que está en el lugar equivocado. Y entonces, ¿cuál es el pleito que tenemos con las medidas del gobierno? Que cada vez que el gobierno expide una medida o toma una decisión, preguntamos, bueno, ¿y cómo le va a las gentes del común con esa medida? ¿Qué pasa con el resto de la gente? Es democrática la medida, es progresista, se preocupa por el progreso de Colombia, o por el contrario son medidas para favorecer ciertas roscas, ciertos personajes, ciertos sectores que pelechan a quienes les va bien mientras el país se hunde. Ese es el primer mensaje que quiero enviar, ¿no? Que tiene que ser de nuestro propósito. Si no sufrimos con el sufrimiento de la gente, no podemos tener la visión que tenemos que tener para atender las cosas y para buscarle solución a los problemas nacionales. O sea, insistamos todo el tiempo, el polo no se conforma para salvar a los polistas. O sea, esto es distinto a las fuerzas tradicionales. Las fuerzas tradicionales suelen crear, son combos políticos, donde a la gente le dicen, entre a este combo, el país se seguirá hundiendo, pero eso sí, usted como miembro de este combo, lo salvamos. Es un poco la lógica de pandilla con la que ellos actúan. Aquí no. Aquí lo que estamos es bregando a que el país le funcione a todos, incluidos los polistas, pero incluidos los no polistas. O sea, son dos maneras de ver las cosas que vale la pena señalar. Dentro de esta perspectiva, estamos empezando una campaña electoral que va a tener que ver con la reelección de una u otra manera, o porque Álvaro Uribe logre presentar su tercera candidatura, o porque van a intentar reelegir la política de Álvaro Uribe en cuerpo ajeno, ¿sí? Sea uno u otro de los precandidatos a los que está aspirando el uribismo. No sabemos qué va a pasar. Yo soy de los que creo, con franqueza les digo, que el propósito de Álvaro Uribe de presentar por tercera vez su candidatura le va a naufragar. Él está enfermo de las ganas por estar otra vez ahí, ¿sí? Pero podría suceder que no logre coronar ese propósito, porque hay muchos poderes, inclusive poderes del uribismo grandes, moviéndose en contra de Álvaro Uribe. Lo nuevo en la política nacional, y en esto se confunden quienes ven las cosas como estáticas, lo nuevo en la política nacional no es la fuerza de Uribe, lo nuevo en la política nacional es el debilitamiento de Uribe. Un uribismo fracturado, políticamente fracturado, un uribismo que en sus partes, digamos, civiles, no políticas, está creciendo la oposición contra Álvaro Uribe, debates como el de agroingreso seguro, como el de los hijos del presidente, que lo están desgastando. Entonces aquí podría suceder que Uribe no fuera, pero también podría suceder que fuera otro, que no se llame Álvaro Uribe, sino cualquier nombre, no importa. Y entonces aquí a la izquierda democrática le aparece una pregunta que es crucial. El hecho de que se llame de otra manera significa que representa una cosa diferente a la de Álvaro Uribe, o simplemente lo que representa es otro nombre. Y entonces aquí hay que insistir en una cosa que planteamos mucho en el tiempo de la consulta. Yo lo alcancé a mencionar en ese magnífico acto que hicimos aquí en un salón más grande. ¿Qué es lo que quieren reelegir? Esta es la pregunta que tenemos que hacer esfuerzos porque cada colombiano se haga y se la conteste objetivamente. ¿Qué es lo que quieren reelegir? En eso hay que abonarles franqueza a Uribe y a sus escuderos. Ellos han dicho que lo que quieren es reelegir lo que hay. O sea, que lo que quieren es más de lo mismo. O como decía un día un amigo mexicano con cierta gracia, peor de lo mismo. Eso es lo que quieren. En lo social, ¿qué quieren? Esto hay que machacarlo y machacarlo.